esperemos unos 3 minutos para iniciar, yo creo. A las 5:05 podríamos empezar para ya, en honor al tiempo igual de la gente que se conectó. Ya, bueno, nuevamente muy buenas tardes a todos los presentes, a cada uno de los que se conectó a esta charla de economía circular e innovación que tenemos el día de hoy. Una de las actividades más enmarcadas dentro de este mes de innovación e investigación aplicada que estamos generando dentro de nuestro CFT PUCB. Bueno, para comenzar, saludamos, como bien saben, al señor Benito Barros Muñoz, rector del Centro de Formación Técnica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, a los vicerrectores Hugo Pérez, María José Vargas, Patricio Pinilla, Ignacio León, a los directores y directoras de cada sede de CFT, tanto de Viña del Mar como Limache, Quillota, La Calera, La Ligua y Costa Norte, y a los coordinadores y docentes presentes también, invitados todos. Bueno, hoy continuamos, como saben, con el ciclo de actividades que estamos generando dentro de este mes de la innovación, donde nuestra idea es difundir justamente distintas aristas de la innovación e investigación aplicada, que están muy presentes o buscamos que estén muy presentes en la formación continua de nuestros estudiantes y nuestra misión como instituto. Bueno, para comenzar, voy a darle un espacio a nuestro director de Innovación, Emprendimiento y Transferencia Tecnológica, don Pablo Durán, quien aprovechará de darle la bienvenida y dar unas palabras de recibimiento a cada uno de los presentes. Muchas gracias, Jorge. Bueno, para nosotros, como Dirección de Innovación, Emprendimiento, Transferencia Tecnológica e Investigación Aplicada del CFT de la PUCB, es un agrado poder contar con un referente en materias de creación de marca sustentable y el desarrollo de productos. Y todo con foco en la economía circular, también lo señalaste, Jorge. Bueno, en nombre de la dirección agradecemos a Francisco Olmedo, quien nos contará la experiencia de innovación urbana y del trabajo que han ido desarrollando desde Invita, ¿cierto? Que tuve el agrado de poder conocerlos hace algunos años, no sé si Francisco se acordará de mí, en otra institución, junto a Diego Villalobos, ¿cierto? Que posiblemente te acuerdas de él. Bueno, y ahora a través del tiempo conocerlos, reconocerlos nuevamente en Everwood, que tiene justamente esta nueva mirada respecto a lo que es el plástico, que seguramente nos va a contar el día de hoy. Así que agradezco a Francisco, darte la bienvenida, ¿no es cierto? Agradecer tu tiempo y poder traspasar, ¿no es cierto?, tu conocimiento, tu experiencia, tanto al equipo profesional que forma la dirección, nuestros docentes, estudiantes e invitados. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Bueno, a título de información general, en Chile se generan más de 20 millones de toneladas de residuos al año,
de los cuales solo se logra valorizar o reciclar un poco más del 20%. Por tal motivo, hoy más que nunca debemos incentivar la generación de ideas que apunten a controlar de alguna forma el exceso de residuos, ya sea a través de la reducción del material generado o el reciclaje del mismo material, para así poder continuar con un desarrollo social que está muy apegado al desarrollo sostenible. Justamente en esa búsqueda de incentivar un poco esta generación de ideas más en nuestra comunidad estudiantil, es que decidimos el día de hoy invitar a un especialista, como decía Paulo. Bueno, ingeniero en diseño de productos y creador de distintas marcas sustentables. Francisco lleva años trabajando desde la estrategia comercial hasta el desarrollo de líneas de productos que apunten justamente a esta economía circular que estamos buscando empezar a introducir un poco en materia el día de hoy. Ganador de premios internacionales por innovación urbana y distintos financiamientos para la ejecución de proyectos de esta índole, su experiencia converge a través de novedosos materiales, diseños y mejora continua de la experiencia tanto de usuarios como de clientes. Actualmente, como gerente comercial de Everwood y con años de experiencia trabajando con Invita, mobiliario urbano sustentable, nos viene a contar su experiencia trabajando en la valorización del plástico como residuo, dándole un sentido al reciclaje de este abundante material. Junto con agradecer por regalarnos parte de tu tiempo, Francisco, dejamos con ustedes a Francisco Olmedo, que bueno, ya va a hablar de por sí solo con su presentación que nos tiene el día de hoy. Es todo tuyo el micrófono, Francisco. Muchas gracias, Jorge. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha? ¿Me pueden confirmar? Perfecto. Sí, perfecto. Bueno, y gracias también a Paulo Durán, claro que me acuerdo, en los inicios. Y bueno, yo les voy contando un poquito cómo ha sido el proceso justamente en los inicios, cuando conocí a Paulo, y cómo ha sido el proceso hasta hoy en día. No sé si voy a compartir pantalla para compartir una presentación. Está habilitada la opción. Ahí ve si te permite la... Está. ¿Sí? ¿Me confirman si es que se ve? Se ve perfecto. Ya. Bueno, voy a partir con esta foto que, si bien no tiene muy buena resolución, sí es muy significativa porque justamente todo comienza cuando estoy en el último año de universidad y ya estaba a puertas de salir, y fue cuando dije, oye, necesito en verdad hacer algo que tenga sentido, necesito trabajar en algo que tenga un propósito más allá de salir a trabajar por hacer plata. Entonces fue cuando, en esos últimos días académicos, que decidí a observar, a recorrer Valparaíso. Yo estoy en Valparaíso, justamente en un lugar así, en un mirador como este, típico de Valparaíso, que era como un micro basural, por decirlo de algún modo. Estaba observando la vista y fue cuando me di cuenta y dije, oye, ¿por qué no? Este perfectamente podría ser un tremendo mirador, podría ser una plaza, pero está llena de residuos, rellena de basura. Entonces dije, ¿por qué no podríamos transformar con estos mismos residuos, transformar una plaza, algo que tenga aporte para la comunidad? Entonces desde ahí nace un poco como el origen de cómo ha sido el camino hasta hoy en día. Es por eso que ahí es cuando creamos con ciertos colegas como Diego el emprendimiento Invita, donde se caracteriza por... ¿Sí ahora? Entonces bloqueo eso. Sorry, hay una interferencia. Alguien está hablando. Bueno, todo comienza con la incorporación de los desechos plásticos, combinándolos con concreto, donde comenzamos a trabajar la creación de distintos equipamientos urbanos, principalmente hechos para el espacio público. Aquí, por ejemplo, podemos ver una de las mesas de picnic o bancas que instalamos en Playa Ancha. Una de las bancas que trabajamos con nuestro material instalamos en el parque, en el ex cárcel. Bueno, aquí es donde primero tuve los primeros acercamientos con otro material que también viene de los desechos, que luego voy a ir haciendo más hincapié. Fue interesante porque para un grupo de jóvenes meterse en un rubro de equipamiento urbano de concreto, que es una industria bastante ruda y es súper acotada, fue bien complejo. Entonces fue como una de las primeras iteraciones que tuvimos, fue que tuvimos que adaptarlo a un mercado más doméstico, más de B2B, lo adaptamos a B2C, donde empezamos a crear líneas distintas, ya pensando en maceteros y cosas más pequeñas, elementos más para el hogar.
Y justamente ya en ese transcurso de esos años donde estábamos como un poquito iterando nuestro negocio, fue donde llega la pandemia. Ahí obviamente nos estaba yendo muy bien y con la pandemia fue como ya el último knockout. Es por eso que en plena pandemia dije, oye, ¿qué puedo hacer? Ya tenía una red de contactos que me había hecho en el mundo del reciclaje, con los gestores de residuos principalmente, y fue justamente ahí donde conocí a una persona muy importante hoy en día, que es la Anita. La Anita era en ese instante, bueno, y todavía como la reina del reciclaje, porque era como muy, no, muy activa, bueno, viene de una familia de recicladores, entonces como que ella siempre buscaba generar valor agregado y buscar soluciones distintas a lo que ya existía en el rubro del reciclaje. Para que se entienda un poco, la industria del reciclaje funciona todo muy lineal y siempre es lo mismo, donde están los gestores de residuos, donde reciben muchos envases a través de los puntos limpios, por ejemplo. Esto se separa, se limpia, se tritura, se lleva a materia prima, es decir, puede ser un formato pellet o el triturado, y luego se vende. Es decir, se recibe, se procesa y se vende. Más que eso no hay. Entonces Anita siempre tuvo la inquietud de por qué no vamos más allá y por qué no le damos un valor agregado a estos residuos plásticos que no tenían más uso. Y ahí fue cuando ella me contactó y ahí fue cuando tomamos la decisión de crear esta marca de las maderas plásticas que se llama Everwood. Esta marca en sí, a diferencia del material de concreto, yo diría que mucho más circular, porque el concreto con el plástico, si bien viene de elementos reciclados, era difícil que fueran reciclables, ya que estamos trabajando con dos elementos distintos, entonces era difícil separarlo en un futuro, pensando ya en postventa, por ejemplo. A diferencia de la madera plástica, que es solo plástico, entonces mucho más fácil, es reciclado, pero también es reciclable. Y ahí es donde hace mucho más sentido el concepto de economía circular. Un poco para que se entienda, este es el proceso de cómo nosotros llevamos los productos hoy en día en Everwood. Recibimos envases de distintos modelos, recibimos residuos domiciliarios, que son los residuos que todos conocemos, los plásticos de las casas, los envases de detergente, las bandejas, etcétera. También existen los residuos industriales, que son los residuos que nos entregan las empresas, que por la ley REP se tienen que hacer cargo de esos residuos hoy en día, y es justamente ahí donde nace una buena oportunidad de negocio para la marca. Nosotros lo que hacemos, recibimos estos envases que nos entregan los gestores de residuos, para que se entienda un poco el modelo. Están los gestores, que son como la empresa Triciclo, que instala estos contenedores en los Sodimac, por ejemplo, donde uno va, deja el envase en el punto limpio, pero uno no sabe qué ocurre más allá, qué ocurre después de que uno deja el envase en el punto limpio. Bueno, todos esos residuos llegan a nosotros, que somos los transformadores y revalorizadores de estos residuos. Entonces, como el proceso principalmente va a través de un molino, nosotros trituramos estos envases y luego ya viene un proceso de extrusión donde vamos derritiendo este plástico y le vamos dando forma. ¿Qué forma? Forma de tablas principalmente, que es un formato bien versátil y que nos permite aplicarlo en distintos productos, distintas aplicaciones y llegar a distintos mercados. Aquí se entiende un poco para que entiendan cómo funciona el proceso de extrusión. Nosotros vamos agregando los plásticos, una vez que los trituramos, vamos haciendo distintas mezclas, vamos agregándolo a una tolva, esto entra en un tornillo sin fin, que va avanzando, va girando, hace que el plástico vaya avanzando, y a medida que va avanzando va teniendo calefactores a su alrededor, que va calentando el plástico y lo va derritiendo para que ya pueda salir por un cabezal. Ese cabezal entra en una matriz y esa matriz se sumerge en una piscina. Esa matriz es la que le da la forma a la tabla. Por ejemplo, tenemos matrices de forma, la típica tabla de 1×4, o los polines circulares, las vigas, los listones, etc. Estos son nuestros principales formatos que vendemos hoy en día y que tratamos de adaptarnos a lo que se vende en el mercado convencional. Pero volviendo un poco como al origen de la marca Everwood también, es importante, ya hago hincapié, bueno, aquí hago, dentro de las propiedades antes de entrar a esto,
les quiero explicar un poco que el material en sí, como es de plástico, tiene bastantes cualidades que da muchas ventajas frente a los materiales que existen hoy en día. Por ejemplo, que no se pudre como la madera, que no se parte con el sol, que no se pudre con la humedad, no hay costos de mantenimiento, no hay que estar barnizando todos los años. Entonces, además de obviamente del componente ambiental, sustentable, también existen atributos y beneficios económicos y de otras características que hace que sea un producto bien atractivo. Otra característica importante es que le podemos agregar color. Cuando nosotros hacemos esta mezcla de plásticos triturados, le agregamos un pigmento, que es el que le da la resistencia a los rayos UV, y a su vez también le permite trabajar con colores. Entonces, es un material bien novedoso y también bien atractivo. Bueno, como les decía, esto parte en plena pandemia, entonces en plena pandemia no había mucho que vender, no estaban todos los negocios un poco en stop. Entonces me puse como a hacer un estudio de mercado en ese instante, ya que en la casa, ahí descubrí que se habían duplicado un 200%, habían aumentado las ventas de productos para el hogar, como huertas, composteras, maceteros principalmente. Entonces yo dije, ya, si queremos llegar a vender el material en volúmenes grandes, no podemos hoy en día, tenemos que adaptarnos a las condiciones, las reglas del juego están aquí, la pandemia nos tiene en este marco, hagamos productos para hogar. Entonces partimos con la primera línea, que son productos como los que ven ustedes acá, bastante simple, diseño bien simple, pero sí que nos permitió tener las primeras ventas, las primeras validaciones, la primera interacción con la gente, recibir los feedback para ir mejorando en el proceso. Luego ya viene un segundo proceso, una segunda etapa de línea de producto, donde ya comenzamos a fabricar productos, una línea ya de productos, muebles de terraza principalmente, como les decía, el material es ideal para exterior porque no le afecta ni el sol ni el agua, entonces era ideal una línea que tuviera que ver con productos para el exterior. Aquí hay un ejemplo, aquí hay otro ejemplo de los productos que podríamos hacer, muchas bancas, principalmente de todo tipo de equipamiento, la reposera, de todo un poco. Eso nos permitió en su momento llegar a Sodimac y vender estos productos de equipamiento en un canal de venta masivo, que fue un empujón bastante significativo para una marca que está recién partiendo. En menos de un año ya estábamos vendiendo un Sodimac volúmenes grandes y distribuyendo a nivel nacional, lo que fue un gran avance. Luego esto mismo nos permitió llegar a otro equipamiento donde está el equipamiento del punto limpio, que es clave. A nosotros, diría yo que hoy día tenemos una línea especializada solo en puntos limpios, lo que nos hace contactar mucho con empresas donde necesitan reciclar sus residuos, pero ¿por qué no disponemos de un contenedor hecho con sus mismos residuos? Entonces se vuelve todo circular. O sea, ocupamos los residuos para crear un contenedor que sea para reciclar más sus residuos y después con esos mismos residuos que acumulamos vamos generando otros elementos hechos de residuos. Entonces vamos trabajando siempre con el residuo de la empresa, por ejemplo. Este es un caso particular donde estos contenedores principalmente están instalados en Santiago, en distintos puntos. Este es uno, por ejemplo, que está en Providencia. Es una campaña que hicimos a través de Soprole, donde nos dimos cuenta, que fuimos descubriendo en el proceso también, que podíamos hacernos cargos de plásticos que no tenían reciclaje hoy día en Chile. Entre esos están los envases de yogur, que es el PS. Es por eso que hicimos una campaña con Soprole, donde empezamos a transformar los residuos de Soprole, los residuos plásticos, en equipamiento. En este caso eran juegos que fuimos instalando en distintos puntos, principalmente en el sur de Chile. Bueno, luego ya viene la tercera línea que se escapa un poco del equipamiento, que hoy día es lo que estamos más activos, que es darle el uso de la aplicación más constructiva o arquitectónica al material, principalmente lo que tiene que ver con pisos y muros. Es por eso que ahí nace este producto que hoy en día es nuestro producto estrella, que es la tabla deck, que es una tabla ranurada que permite instalarla a través de un clip, es decir, no queda el tornillo directamente en la tabla, y es ideal para instalar los decks alrededor de las piscinas. Bueno, hoy en día los decks están bien de moda,
Entonces, hay harto proyecto que está saliendo constantemente. De hecho, este es el momento, esta es la época de DEC que se empieza a activar octubre, porque es para disfrutar después en el verano. Este otro tipo de aplicación que le estamos dando harto también al material, que son los corta vista o quiebra vista. De hecho, este video en específico, esta es una foto, un pantallazo de un video que estuvimos compartiendo en el programa de Hágalo Usted Mismo, donde mostramos y explicamos un poco cómo se usa el material. El material en sí, como pueden darse cuenta, no, se llama madera plástica, pero de madera no tiene nada. Es 100% plástico. ¿Y por qué se llama? Es un nombre más bien comercial porque se trabaja y se aplica igual que la madera. Se corta con las mismas herramientas, con la sierra, con la escaladora, guilletadora, etc. Y para trabajarla, para fijarla, se trabaja con tornillo perno, igual que la madera. Hoy en día ya estamos haciendo proyectos con algunas constructoras, principalmente en el sur de Chile o en la zona costera, ya que, como les digo, es donde más el clima afecta a los materiales actualmente. Por ejemplo, la corrosión que sufre el metal, el acero, el ambiente salino, con el madera plástica te olvidas de ese problema, o ya los costos de mantenimiento que se aplican en la madera natural. Acá hay otro tipo de aplicación, que es como el típico quiebravista que construimos en la Universidad Bernardo Higgins, portones también, ¿verdad? Hartas constructoras hoy en día están llamando la atención del material. Y esta otra línea que tenemos, que es como nuestra cuarta línea ya, que tiene que ver con proyectos más sociales, donde ya nos articulamos con empresas que quieran crear un aporte en la comunidad, pero también que se quieran hacer cargo de sus residuos. Entonces, es interesante cómo vamos combinando distintas problemáticas en muchas oportunidades. Aquí nosotros, si bien hay un beneficio ambiental, como les menciono, desde reducimos la tala de árbol, que es significativa. Hoy en día en Chile son alrededor de 40 millones de toneladas al año lo que se deforesta. También estamos dándole uso a un plástico que puede estar contaminando el océano, por ejemplo. También sabemos que ese impacto ambiental se puede transformar en un impacto social. En este caso, estas son unas pasarelas que instalamos. Esta en particular es de Matanza, si no me equivoco. Bueno, este fin de semana vamos a estar instalando una en el litoral central, en la playa del Quisco, que ya sería como la octava o novena playa que instalamos Punto Limpio. Hace poquito estuvimos en Valparaíso, en Reñaca. ¿Verdad? Es un producto que también se está masificando porque es un tremendo aporte que una persona en silla de ruedas pueda llegar al borde del mar, pueda tener contacto con el agua. Es algo que a alguien quizá no le da mucho valor, pero es tremendo impacto. Este es otro de los proyectos importantísimos que tuvimos en nuestros comienzos, que fue con la Municipalidad de Vitacura, donde hicimos una campaña, donde hicimos a través de la feria de reciclaje, donde empezamos a recibir los residuos de los vecinos. Todos los residuos plásticos que los vecinos aportaron, los transformamos en 40 sillas, este modelo que es como nuestro modelo principal, la silla Dirondac, y estas fueron instaladas en el Parque Bicentenario. Entonces también es como siempre buscamos que el círculo se genere en el espacio, donde vamos a un lugar, hacemos una campaña, obviamente hay que apoyarse con municipio o empresa o alguien, recibimos una tonelada de residuos plásticos, los transformamos y los donamos en el mismo espacio de donde eran los vecinos. Esto ya es un poco, saliéndose un poco de la madera plástica. Otras líneas que tenemos, en este caso son unas placas, que es otro proceso, ya no es extrusión, es termoprensado, donde estamos prototipando unas placas que la idea del día de mañana se usen como revestimiento. Como les mencionaba, cuando yo tuve el primer contacto con Anita, que era mi proveedora de los plásticos triturados, ella siempre vi que tenía la visión de que su fábrica fuera como un centro I+D desde el reciclaje, que no fuera como llegar y triturar, recibir, triturar y vender. Siempre quería crear más productos. Entonces a mí me venía de perilla eso porque me encantaba crear primero el material
y después con el material crear distintos productos. Entonces, y así es como le vamos dando vida a las marcas. En este caso es una marca que está en desarrollo, tanto esta de los paneles, como le digo, como esta fibra que pueden ver acá, que es una fibra hecha de, esta marca se llama Islapet, que es la que viene ahora después de Everwood, es la que está, no está tan desarrollada, no está tan madura la marca, pero ya está con los financiamientos, ya construimos las maquinarias, ya la tecnología está, que es una fibra, que es así como el proceso cuando del algodón de azúcar, a través de un movimiento centrípeto, uno hace con el PET de la botella, nosotros lo transformamos en una fibra que es un aislante térmico principalmente, y eso diría yo que son como nuestros principales productos. Bueno, hay otra línea que es ya de inyección, que son otras maquinarias, como se podrán dar cuenta, todas las maquinarias que tenemos nosotros, que son 4 procesos distintos, las hemos creado nosotros mismos. Todo hemos creado siempre desde la base que nuestra riqueza es el residuo que recibimos. Sabemos que desde ahí podemos desarrollar tecnología, desarrollar marcas, desarrollar productos y que no tienen fin, porque en verdad siempre viene un cliente nuevo con un requerimiento nuevo o un diseño nuevo que desarrollar. Eso más o menos es lo que ha sido, lo que les puedo resumir un poco cómo ha sido el proceso desde que salí de la universidad a hoy en día. Eso, muchas gracias. No, gracias a ti. Al contrario, gracias a ti. Bueno, en lo personal me pone muy contento ver todo este proceso. A Francisco, bueno, con Francisco nos conocemos hace años, de la etapa universitaria, justamente con Francisco, con Diego, con Patricia también, personajes, por darle un nombre, que siempre están buscando un poco aventurarse en este mundo del reciclaje. Y es súper interesante ver cómo avanzó, en el caso de lo que nos contaba Francisco, esta transición desde Invita a lo que está haciendo ahora con Everwood. Porque como bien les comentaba en un principio, con Invita era apuntar al reciclaje, pero lo que venía después todavía estaba ahí ese faltante. Viene después el material y no se puede reciclar después este concreto mezclado con plástico. Pero con Everwood se ha alcanzado ya todo este macro, por darle un nombre, pensando en el antes, el reciclaje, en lo que estamos haciendo ahora, generando contenido con este plástico reciclado, y lo que viene después, que en verdad puede formar parte nuevamente de un ciclo futuro de economía circular constante. Bueno, por mientras estamos recibiendo en el chat alguna pregunta, alguna duda, pero en lo personal tengo una que realizarte, Francisco. Bueno, sabemos que el próximo año viene ya la implementación a full de lo que es la ley REP, septiembre del próximo año, y bueno, actualmente Everwood está funcionando como una especie de solución para la empresa, que tienen que empezar a hacerse responsables de su residuo. Pero la pregunta va un poquito más allá. Ustedes que están metidos en este mundo, ¿cómo ven la postura de la empresa? ¿Cómo están un poco asumiendo este rol? Que, bueno, desde años que ya saben más o menos el rol que tienen que cumplir, el número, en estadísticos, pero ya como el próximo año tienen que empezar a aplicarlo. ¿Cómo es la postura? ¿Cómo es la visión que tiene la empresa con respecto a esta responsabilidad desde el próximo año? Mira, yo creo que hay de todo un poco. Hay empresas y empresas, pero en general, en términos generales, yo diría que hay mucha voluntad de parte de la empresa. De hecho, si bien hoy en día la ley REP no está, por decirlo de algún modo, castigando a las empresas que no se hacen cargo de sus residuos, las empresas sí están ya invirtiendo y destinando recursos a hacerse cargo de ellos. Estamos como una especie de marcha blanca, pero nosotros vemos que hay harto interés y también hay harto desconocimiento, hay harta ignorancia en el tema, pero está la voluntad de aprender. Entonces, muchas veces nosotros, por ejemplo, trabajamos con una empresa X. Por ejemplo, hace poquito hicimos un proyecto, instalamos con ICB, ellos querían que nos hiciéramos cargo de sus residuos, partimos haciéndonos cargo, instalando puntos limpios en el interior de la empresa, pero ya después la empresa como que se motivó más allá y dijo, oye, pero ahora queremos seguir transformando más residuos y queremos donar a la comunidad, en este caso en la municipalidad de Quilicura, a los colegios, queremos donar equipamientos hechos con nuestros residuos. Entonces, es como algo que no tiene fin.
Como que una vez que entra a la empresa, va descubriendo que puede generar impactos más allá. Bueno, por otro lado, están los acuerdos de producción limpia, los APL, que justamente es como para ordenar un poco el desorden y el caos que existe hoy en día, porque hay muchos vacíos legales también. Hay empresas que tienen residuos que no, por ejemplo, hay muchos plásticos del 7 que son los otros, que no entran en ninguna categoría, y ahí existen muchos vacíos legales. Es por eso que también dentro de nuestros productos también ofrecemos servicios de parte de Desafío Ambiente, que es como la empresa madre, que es la fábrica de reciclaje, donde nosotros ofrecemos asesorías, donde ofrecemos capacitación a los trabajadores, eh, y vamos también educando. También entendemos que el material en sí nos sirve como soporte de educación, más allá del uso que uno le quiera dar al material. Entonces, eso yo veo que hay empresas que están todas como bien atentas, se están haciendo cargo de sus residuos. Obviamente, esto no anda en lote, aquí por atrás hay plataformas del Estado, hay certificaciones de disposición final, hay toda una regla del juego que hay que cumplir. Entonces, yo diría que de a poco se está configurando de buena manera. Yo veo bien que va avanzando súper bien, en términos generales. Es positivo escuchar eso, que en verdad no solamente sea un cumplir por cumplir, en verdad, que se asuma toda una postura de, en verdad, tomar conciencia y educar en el proceso, que es un poco lo que están haciendo ustedes, en verdad, porque, por ejemplo, este acceso a las playas, con el tema de la accesibilidad de las playas, por ejemplo, son cosas que en verdad con una madera común y corriente, con el concepto de madera original, se podría decir, Claro. no se podría alcanzar justamente por las propiedades del material. Al final está dando ese plus de, bueno, ya reciclar y dar un sector de reciclaje es importante, pero está sumando todo el plus, aparte de que en verdad estamos trabajando con propiedades nuevas, un material que antes no era tan conocido. Hace mucho tiempo que se viene trabajando un poco con la madera plástica, pero ustedes lo dan en el sentido de empezar a generar perfiles para un poco replicar estructuralmente lo que se trabaja con la madera convencional. Bueno, tenemos algunas preguntas en el chat que hablan un poco más de posibilidades de trabajar con comunidades a nivel de charlas sobre educación un poco social mental o a comunidades, población, etcétera. ¿Ustedes realizan eso como para saber instancias como educación más abierta a la comunidad? Y siempre estamos participando, pero tampoco nos volvemos locos yendo a todos los eventos porque tenemos que entender que necesitamos vivir, sobrevivir y para eso lo primero es vender. Entonces siempre tratamos de vincularlo a algún programa, alguna campaña donde existan más actores y haya triangulación, haya vinculación de más actores. Por ejemplo, la limpieza de playa que tuvimos hace 2 fines de semana en la quinta región, obviamente nos involucramos con los marinos, con la marina, con el municipio, con algunas empresas. Muchas veces están los sponsors, los patrocinadores que financian esto, porque obviamente hay costos asociados desde lo logístico principalmente. Entonces, si es posible, hay que ver la manera de cómo hacerlo. Siempre es bueno ahí nosotros nunca vamos a decir como ya, sí, sí, vamos, pero sí te vamos a decir, ya, mira, busquemos la manera en cómo lo podemos llevar a cabo, cómo lo podemos concretar. Entonces, siempre la primera pregunta que nosotros hacemos es como, ya, ¿ustedes tienen alguna organización, alguna figura jurídica, algo formal? Es como lo primero que nos preguntamos, porque necesitamos, no, ¿cómo decirlo? Pues gastaríamos mucha energía si fuéramos a todos lados y tratáramos de educar a todo el mundo. Entonces tenemos que tratar también de que nosotros somos los últimos de la escala del reciclaje, somos los transformadores finales. Entonces tenemos que ver que exista, por ejemplo, el gestor. Si no hay un gestor, nosotros no podemos llegar a un lugar donde no se haga gestión del residuo, porque no tenemos cómo. Entonces, siempre hay que estar mirando como a ambos lados si hay alguien ya que está haciendo un trabajo previo. Eso es como lo importante, pero sí, la disposición está. Sí, de todas formas, bueno, invito a la gente que está conectada a seguir a Everwood en las redes sociales.
Los chiquillos están súper activos con sus redes sociales. Hace poquito estaba ahí dando vuelta la silla de plástico más grande del mundo. Ahí, bueno, ahí Leico está haciendo el apoyo de la página de ellos y también síguelo por Instagram. Y bueno, es una buena forma de contactarlos, ver lo que están haciendo, ver por qué zonas se están moviendo, porque como dice Francisco, es verdad, es tanto, bueno, es tan grande el mundo que en verdad no se puede agotar la energía yendo a todos lados. Siempre hay que ser de alguna forma estratégico porque ellos son los que están entregando soluciones. La gestión completa nos da todavía las manos para toda la labor completa. Pero de todas formas, la solución que están entregando es súper interesante y a mi parecer innovadora, totalmente innovadora. No hay una forma de decir que no es. Bueno, yo creo que ya estamos dándole cierre al tema. No sé si hay alguna otra pregunta en el chat. Por mi parte, bueno, darte las gracias a Francisco nuevamente. Ahí Leico levantó la mano. Gracias, Jorge. Bueno, primero que todo, felicitar a Francisco y por toda esta experiencia que nos contó respecto de su proyecto, que es un proyecto que tiene un propósito, como él lo comentó, más allá de ganar lucas. Él, bueno, su compañera tiene una visión y tiene un propósito y es lo que ha generado como resultado esta empresa. Pero yo quería preguntar a Francisco, porque recuerdo hace un tiempo atrás haber conocido a alguien que trabajaba también con los plásticos, eh, y me dice que no todos los plásticos son reciclables. Y es algo sumamente técnico, porque entiendo que la botella, por ejemplo, en una botella, el plástico es distinto el de la tapa que el de la botella. Eh, ¿cómo ustedes logran hacer eso? O en este caso, para la madera, se tira todo el plástico y se hace con la mezcla de los tipos de plástico. Sí, es una buena pregunta. La verdad es que nosotros, mira, principalmente nosotros ocupamos polietileno y polipropileno, que son de los plásticos más comunes, que son los que están principalmente en las bandejas, envases de todo tipo, pero para la madera plástica no usamos PET, que es el de la botella, como tú dices. En el proceso, en este camino, muchas empresas se nos han acercado justamente por la ley REP, la pregunta que hacía Jorge anteriormente, que llegan como, oye, ayúdame a hacerme cargo de mi residuo porque no existe, no hay reciclaje, no existe el reciclaje hoy en día en Chile para este residuo. Que eso pasó, por ejemplo, con el 6 y hoy en día con algunos plásticos de 7. Entonces, ahí es donde nosotros ofrecemos esta asesoría, donde vamos haciendo un estudio de reciclabilidad, es decir, qué tan factible es reciclar ese residuo y qué tan viable es transformarlo al final en madera plástica. Entonces, vamos haciendo pruebas, donde vamos, no sé, vamos a hacer una mezcla con polietileno, polipropileno y vamos a incorporar un 5% de PS. ¿Funciona? Sí, perfecto. Ahora vamos a avanzar el 10 y ahí vamos haciendo pruebas hasta que también vamos ensayando obviamente cómo van resultando las propiedades mecánicas, principalmente de la madera plástica que va saliendo, y ahí vamos diciendo ya, si se puede usar en tal porcentaje este residuo. Así es un poco el proceso. Es súper complejo, pero es posible al final. De hecho, hoy en día nuestro objetivo, como ya sabemos, que existen industrias del reciclaje que están funcionando súper bien. Por ejemplo, el PET es un plástico que funciona fantástico hoy en día en Chile, es de los que mejor se recicla en Chile. La típica botella del agua, por ejemplo. Pero aún no así algunos plásticos que son bien complejos. Por ejemplo, del 7 hoy en día estamos transformando con una empresa un plástico multicapa que es de aluminio con plástico, con PP, el polipropileno. Entonces, hoy en día, como tenía aluminio, nadie se podía hacer cargo de ese residuo. Y nosotros fuimos haciendo pruebas, y hoy en día funciona impecable el material. Y también lo podemos volver a transformar, entonces como que también una cosa es que funcione una vez, pero después como, oye, esto lo podemos puede volver al círculo, sí. Entonces tiene que ir pasando por harto check-in para que digamos ya, sirve. Pero en general, el proceso de extrusión permite, como una máquina que también creamos nosotros y es bien grande, no es tan fina, no es como un proceso de inyección o de soplado que es demasiado quisquilloso. Y yo diría que esto de todos los procesos que existen, es de los que permite mayor cantidad de plásticos distintos
en cuanto a los plásticos. Muchas gracias, Francisco, por la respuesta. Sí, o sea, no es que yo llegue y recicle todo el plástico para... No es tan sencillo, es como una No, cocina, es como casi exacto. una receta, De ¿cierto? hecho, nosotros tenemos nuestra chef, que es como la especialista en estar probando todo el día estas mezclas distintas, que, Ya, qué que el día entretenido. sí o siempre te. Pero claro, siempre vamos, por ejemplo, hay plásticos que son intocables, como el PVC. El PVC nunca hemos hecho pruebas porque es tóxico, emite un gas demasiado tóxico para los trabajadores a la hora de aplicarle calor. Entonces es intocable ese plástico. Pero también entendemos que la industria de las tuberías ya están cambiando el PVC por polipropileno y por polietileno, la minería también. Entonces están como todos avanzando de a poco y todos dan un pasito a la vez. Y así es como nosotros también vamos probando estos nuevos residuos que no tienen reciclabilidad, vamos probando y a veces se puede y a veces no. Bueno, un poco tenemos reforzando, o sea, quiero reforzar unas preguntas que estaban en el chat. Bueno, Isabel y se me perdió el nombre, y Patricia están súper interesadas con la gestión de alguna actividad, una charla o reunión comunitaria dentro de sus localidades. Vamos a dejar, me imagino, aquí el contacto que tienen en la página. Creo que es la Sí. forma de que puedan contactarse con ustedes y empezar a gestionar eso porque, bueno, de partida se agradece el interés que tenga la gente de empezar a un poco abrir este mundo ya a las comunidades. Muchas veces este tipo de temáticas están centradas a este tipo de charlas y la idea es que no, la idea es que ya sea mucho más cotidiano el idioma, por darle un nombre. Así que bueno, vamos a dejar ahí en el chat el contacto de ustedes por si quieren conversarlo, buscarlo, no sé, y ver si se puede gestionar algo futuro. Y Bueno, otras preguntas que sí, dime, no, que justo te corté. pueden escribir ahí a contacto@evergood.cl o les puedo dejar mi número de teléfono como ustedes quieran. Pero felices recibimos los mensajes y vemos cómo lo podemos abordar. Ahí está, bueno, ahí Leico, el gran apoyo, dejó tu contacto de correo en el chat. Y Perfecto. igual lo vamos a replicar a través de correo masivo a la gente que participó hoy en día de la charla. Bueno, tengo algunas preguntitas más, súper cortitas, pero interesantes de resolver. Bueno, están trabajando con el prototipo de los paneles de paneles para las murallas, de lleno. ¿Qué tipo de propiedades tienen esas, comentaste? ¿Térmicas? ¿Sonora? Mira, hoy estamos como recién haciendo los estudios, por eso decía que está en pleno desarrollo, todavía no está empaquetado el producto final, pero claro, su principal propiedad es ignífuga y térmica. Acústica no hemos probado aún, los ensayos acústicos todavía no los hemos hecho, pero estamos haciendo esos ensayos con la IBM, justamente, y esos son como las propiedades que hemos descubierto hasta ahora. Siempre en el proceso se descubre algo nuevo, así que vamos a ver con qué nos sorprende este material. Lo interesante es Y que, eso claro, es lo bueno. Bueno, otra pregunta que creo que igual se respondió gran parte de ella con la respuesta que le diste a Leico, pero bueno, el proceso para llegar a una innovación, ¿cuál es el proceso que ustedes siguen para llegar a una innovación o una solución, entre comillas, innovadora? Me imagino que gran parte de la respuesta igual la dijiste con Leico, pero sería bueno reforzarla con la chef y todo eso. mira, como que no tenemos una fórmula definida, estándar, pero sí yo me he podido dar cuenta en el proceso que la innovación viene o por la entrada o por la salida. ¿A qué me refiero? Es que muchas veces existe una empresa que tiene el residuo, un residuo que no tiene reciclaje, por ejemplo, y esa es la entrada donde tenemos el residuo, tenemos que buscar una solución para después ya transformarlo en un producto final que tenga salida. Y muchas veces ocurre al revés. Tenemos una empresa, un cliente que tiene un requerimiento específico, quiere crear algo, y de acuerdo al producto o la aplicación que le quiera dar, nosotros decimos ya, ¿cómo llegamos a este material? Necesitamos que sea más dúctil, más firme, pues, más lo que sea, que sea más rígido, por ejemplo. Ya necesitamos que para dar esta aplicación necesitamos que el material sea más rígido. ¿Cómo le damos mayor rigidez? Volvemos hacia atrás, ingeniería inversa, y vamos viendo cómo de acuerdo con nuestra chef, cómo vamos mejorando, cómo vamos cambiando la fórmula para que sea más firme. Bueno, depende de la propiedad que le queramos dar.
Entonces, ocurre desde ambos lados. También nosotros tratamos de que se mantenga el equilibrio en eso. Justamente lo que me mencionabas delante, cómo podemos eh, ayudar a las comunidades o a las empresas. Nos pasa mucho que, no sé, pues, nosotros, si bien una empresa nos dice que tiene 10 toneladas semanales que entregarnos, nosotros le decimos, oye, ya, pero stop. Primero busquemos qué vamos a transformar esas 10 toneladas. Porque tratamos, si no, no queremos acumular plástico en nuestra bodega, no, tampoco tiene sentido. Queremos que lo que entra tiene que salir en algo. Entonces, siempre estamos buscando ese equilibrio entre entrada y salida. Entonces, un poco así funciona. Sí, súper interesante. O sea, pasa con los puntos limpios, que lamentablemente con el tiempo se transforman en puntos de acumulación de basura, más que puntos de limpio de reciclaje como el foco. Me imagino que va a ser lo mismo con ustedes, como lo dicen, que no sean una bodega de basura, sino que darle un sentido al por qué le están pasando el plástico para reciclaje. Correcto, sí. Y principalmente así es como parte, ahora ya pensando en los productos, esto es como principalmente con la madera plástica, pero también vamos viendo, siempre cuando vamos creando estas marcas nuevas, es porque también estamos mirando de reojo qué se está haciendo en paralelo, qué industria está desarrollándose en otros países. Siempre estamos por ejemplo, ahora viene la Feria Internacional que se hace cada 2 años en Alemania, que es de puros plásticos. Mandamos a alguien de la empresa a la feria para ver cuáles son las tendencias a nivel mundial. O sea, también estamos como mirando qué es lo que la está llevando hoy en día y también cómo lo podemos traer a Chile, porque no traer una máquina de última tecnología de Alemania a Chile es imposible prácticamente, demasiada inversión y como te digo, siempre las máquinas las tratamos de hacer nosotros. Y ahí también ocurre un tema que es importante, que son el capital humano que existe en Chile para desarrollar estas maquinarias. Nosotros tenemos una buena red de contactos con viejitos matriceros, por ejemplo, con gente que lleva años dedicándose a esto, e incluso nadie lo ha hecho, son súper desconocidos, pero llevan años desarrollando máquinas, llevan años en el mundo del reciclaje. Nosotros los tratamos de justamente a ellos mismos los tomamos y vamos creciendo con ellos. Qué interesante eso, en verdad, ampliar un poco la red de trabajo, si no se puede trabajar de manera individual en este tipo de procesos. Es bueno ampliar un poco ese mundo y darle también importancia a que son protagonistas en cada proceso, desde el que te recicla, desde el que te recolecta botellas, desde el que te lo lleva al punto limpio o ya finalmente lo entrega con ustedes. Sí, Mm. justamente. De hecho, yo cuando tomé la decisión de trabajar con las chicas fue uno, porque primero era súper raro ver mujeres en la industria del reciclaje o en la industria de la maquinaria, donde hay puro hombre, es una industria bien machista en general, y incluso se ven pocos jóvenes, son principalmente como de la vieja escuela, diría yo, y que ahora recién como que viene esta nueva generación a través, aquí hay un concepto que es el Precious Plastic, que es como importante y que toma harta fuerza en el mundo, que es como crear maquinarias chicas para hacerse cargo de los residuos. Entonces, desde ahí parte un poco esta nueva camada de innovadores sustentables que está saliendo. Y justamente con ellos son los que más nos estamos vinculando hoy en día. Hay un sinfín de marcas, Upcycling, Peyu, Karoo, muchas. Es bueno romper los paradigmas de alguna forma, como esa estructura más antigua que la idea es que sea innovador todo, desde el formato de trabajo hasta ya las estructuras que son un poco más antiguadas por darle algún nombre. Sí, Em, de hecho, eso fue lo que, como te digo, a mí fue lo que me llamó la atención. Cuando conocí a Anita, que era mi proveedora de residuos plásticos, caché que ella iba contra todos, iba contra la corriente porque era mujer y porque no quería hacer lo mismo que hacían todos, dije, ya, en verdad tenemos el feeling para crear lo que queramos. Me subo el bote. Sí, una buena forma de incentivar también cuando uno se encuentra con ejemplos así,
dan ganas de motivarse y sumarse a la corriente. Bueno, Rosa, que recién se conectó, no te preocupes, Rosa, vamos a compartir después el video. Esto está siendo grabado, así que vamos a compartir a la gente para que pueda ver nuevamente el video, la presentación, la gran presentación que nos dio Francisco, y lo pueda también compartir con sus contactos. A mi parecer es bueno hacer difusión de este tipo de cosas, porque se abre un poco la mente, se abren los conocimientos que tenemos sobre la cultura de reciclaje. El próximo año va a ser súper importante con la implementación de la ley REP, y es bueno alimentar un poco esta cultura social que en verdad nos involucra a todos, desde el que consume hasta el que vende el producto. Bueno, creo que no hay más preguntas. No sé si alguien más quiere hacer una pregunta ahora, pero por mi parte empezar a dar la despedida. De verdad, muchas gracias, Francisco, por tu presentación. En verdad nos abre el apetito a muchos de empezar a meterse mucho más en este mundo, de empezar a aventurar, de empezar a encontrar soluciones a problemáticas que vemos en el día a día. Y este tipo de ejemplos, en verdad, son motivadores. Darte las gracias a ti, darle también las gracias a la gente que participó, que se conectó, que está interesada en el tema y que hicieron las preguntas y que están interesadas en contactarte a futuro, porque es bueno empezar a compartir en el boca a boca este tipo de temáticas. Gracias a ustedes por la invitación. Yo feliz de mostrar lo que estamos haciendo como DAO, ¿verdad? Nosotros estamos felices trabajando con algo que conecta con nuestro propósito, sabemos que tiene sentido lo que estamos haciendo. También es interesante al final vincularse con marcas, marcas grandes que se acercan a ti, chico, a preguntarte cómo se hace algo, es como interesante, como poder ayudar al final. Aquí podemos ayudar a todos. Al final, sabemos que ayudando a hacerse cargo de una empresa que genera desechos, también estamos ayudándonos a nosotros mismos y al planeta, así que al final todos ganamos. Así que, bueno, ahí pueden seguirnos en las redes sociales, van a estar viendo productos nuevos que estamos sacando, hay hartas sorpresas este verano, y nada, pues cualquier cosa me pueden escribir. Feliz ahí, vamos a estar atentos viendo sus mensajes y buscando la manera de concretar. Sí, eso es verdad. Sigan en las redes sociales. Se vienen cositas con Everwood. Hay estos proyectos que están ahí pensados a futuro, así que es bueno que los sigan y hagan difusión también de las temas que están trabajando con la madera plástica. Bueno, darle oficialmente la despedida a todos. Muchas gracias nuevamente por la participación. Vamos a compartirles el video para que lo puedan revisar si quieren y compartir con su red de contacto. Muchas gracias, Francisco, y muchas gracias a todos los presentes. Que tengan muy buen día. Que estén bien. Muchas gracias. Gracias, gracias, Francisco. Chao, chao. Que estén bien. Chao, que les vaya muy bien a todos y a todos. Gracias, que estén bien. Hasta luego.